Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de dos películas nominadas a los Oscar, que son Bombshell y Jojo Rabbit. Eso es lo único que tienen en común, así que hablemos de una vez de las películas. La primera película de la que voy a hablar es Jojo Rabbit. Esta película es dirigida por Taika Waititi. Se trata sobre un niño en la Alemania nazi que es muy fanático de Hitler. Pasa un fin de semana en las juventudes hitlerianas y obviamente es el fan número uno de Hitler, más o menos. Esto es a finales de la Segunda Guerra Mundial. Nos damos cuenta que pues tiene una madre que lo ama mucho. Tiene, bueno, a su amigo imaginario que es Hitler. La pasa muy bien, en fin, hasta que se da cuenta que su madre en la casa está ayudando a una chica judía a esconderse de los nazis. Entonces todo su mundo se vuelve al revés porque él es un nazi consumado y no puede concebir que haya una judía en su casa, y entonces trata de sacar la información para saber cómo son los judíos, ¿no? Y cómo saber atraparlos y poder darle este manual de cómo atrapar judíos y cómo identificarlos a Hitler y ser su guardia personal, más o menos. Entonces es muy gracioso en cierta medida. Obviamente si uno lee nada más la premisa, es inevitable pensar que puede haber problemas con esta película, pues porque están hablando de nazis, están hablando de Hitler, están hablando de judíos, están hablando de temas bastante sensibles aún para la gente hoy. Todavía existen personas que vivieron las atrocidades que cometieron los nazis en los campos de concentración y en otros lugares. Entonces es bastante complicada la conversación que puede haber con esta película, y hay muchas personas que han dicho, bueno, esta película ni siquiera la voy a ver porque es un tema bastante polémico y no me interesa verla. Pero creo que es una equivocación. Hay que ver una película que se atreve a tanto, la verdad. Es una idea bastante innovadora en cierto sentido, porque casi siempre se pone a los nazis desde el otro lado. Son el enemigo, y son el enemigo como que no nos interesa conocer mucho más allá de lo necesario. En cambio, en esta película obviamente siguen siendo el enemigo. No es que no sean el enemigo porque el protagonista es uno de ellos, sino que nos hacen dar cuenta de que era gente fanática, era gente equivocada, pero eran gente al fin y al cabo. Eso no los excusa para nada, y creo que en eso es útil que el protagonista sea un niño, porque obviamente un niño cree cualquier cosa que le están diciendo y digamos que no disciernen tan fácil una cosa de la otra. Entonces por eso llegamos a excusar a este pequeño niño, y obviamente como su madre es una persona que no está muy a favor del nazismo, entonces hay mucha más empatía con él y con su familia y con el círculo que lo rodea de lo que normalmente habría si nos dicen son nazis. Eso ayuda, la verdad. Obviamente también la historia con la niña judía, con la que a lo largo de la película se construye una relación bastante interesante, y todos los otros personajes que existen, que obviamente son nazis y obviamente son alemanes y obviamente también apoyan a Hitler y los toman desde una perspectiva bastante cómica, pero a la larga entre la comedia y bastante realidad, la verdad, me parece a mí. Entonces creo que la película sabe mezclar muy bien los elementos. Para mucha gente esta película va a ser insensible en ciertas cosas, porque a veces la comedia tiene esa cualidad que la gente cree que porque nos reímos no vemos el mensaje detrás, y en esta película hay muchos mensajes y hay muchos momentos que son bastante duros, a pesar de las risas que hay en varios personajes, en algunos personajes puntuales, sobre todo en los oficiales nazis, como Sam Rockwell, como Rebel Wilson, como Alfie Allen, que son nazis y obviamente son personas malas, pero también vemos que tienen un lado que es bastante humano, podríamos decir. Entonces ahí hay una complicación, porque mucha gente dice no hay que humanizar a las personas que hacen atrocidades, pero la verdad es que eso es lo que son seres humanos, y de hecho esa es la parte más difícil, creo, de, por ejemplo, hablar de asesinos en serie. Es que son seres humanos, no son monstruos, no son criaturas completamente diferentes a nosotros, son personas, y esa es la parte más dura de lidiar con todo este tipo de cosas que los seres humanos hacen, matar, masacrar, cosas horribles. Y creo que la manera en que Taika Waititi lo hace es bastante interesante, la verdad. Es una película muy bien construida, tiene un diseño de producción grandioso, un diseño de vestuario bastante interesante, sobre todo con Scarlett Johansson, que de hecho es, creo yo, la mejor actuación en toda la película, aunque la verdad la actuación de Sam Rockwell me gustó bastante, y la del niño Roman Griffin Davis me parece bastante buena. Creo que ese niño tiene el futuro asegurado en Hollywood, va a tener bastante, pero que seguramente la próxima película que lo veamos va a ser mucho más alto, mucho más grande, incluso irreconocible, que es la cosa que está detrás de los actores jóvenes, y es que obviamente van a crecer y van a ser diferentes y les va a cambiar la voz y bueno, en fin, todas estas cosas. Entonces ahí veremos qué pasa
pasa con Roman Griffin Davis, pero creo que es una película bastante válida, bastante completa. Creo que hay que verla porque es una cosa completamente distinta. Tenemos que ver otras realidades y tenemos que ver otras maneras de hacer las cosas. Me parece que es interesante. De las categorías en las que está nominada esta película, no sé en cuál tendrá más oportunidad. De pronto en mejor vestuario, de pronto en mejor guión adaptado, aunque hay mucha competencia. De hecho, esta película podría quedarse sin ningún premio, lo cual sería una pena, pero pues es posible. Esta es mi reseña sobre Jojo Rabbit. Y la otra película que me vi es Bombshell, o Escándalo, como lo pusieron en español, que es un título súper idiota, sino que Bombshell no tiene una traducción como tal al español. Pero en fin, esta película es protagonizada por Charlize Theron, por Margot Robbie y por Nicole Kidman, y cuenta la historia real de Fox News en la época en la que un hombre llamado Roger Ailes era su presidente y fue acusado de haber acosado sexualmente a varias de sus trabajadoras del canal, sobre todo aquellas a las que ponía en cámara, frente a la cámara, a presentar noticias. Era bien sabido que las hacía vestir de ciertas maneras, las hacía hacer ciertas cosas para que lograran ciertos puestos y estar obviamente en uno de los canales de noticias pues más vistos de Estados Unidos, a pesar de lo conservador que es, de lo extremo que es. En fin, todo el mundo sabe ahora de Fox News porque es la cadena favorita de Donald Trump y más o menos su canal de propaganda, entonces es bastante famosa. Esta es una época bastante interesante en esa emisora, digamos, porque todas estas mujeres salieron a decir, ok, esto está pasando y esto es horrible y nadie tiene por qué aguantar esto. Y es bastante interesante cómo se desarrollaron las cosas, porque de hecho las personas que les pasó esto en verdad y que estuvieron envueltas en este escándalo, de hecho han dicho que la película, aunque inventa un par de cosas, todas son basadas en la realidad y que es bastante válida, a pesar de que tengan ciertas diferencias con el contenido, que en sí la película es bastante leal a lo que pasó en realidad. Es bastante duro ver esto porque creo que es una de las primeras películas que en verdad refleja el estado de las cosas en cuanto a la mujer en el trabajo, y es algo bastante duro. O sea, no creo que haya sombra de duda en que, aunque esto es un canal de televisión, en muchos ámbitos profesionales se ha ocurrido seguramente lo mismo. O sea, puede pasar en físicamente cualquier lugar que a una mujer le digan, bueno, si quieres este puesto, pues vas a tener que hacer algunos favores, y uno de los favores es algo sexual básicamente, y eso ha pasado y sigue pasando y seguramente seguirá pasando hasta que a alguien no le ponga un pare completamente, y hasta que las personas se den cuenta de que no tienen el derecho de saltarse ciertas reglas que todos asumimos nada más por ser seres humanos. Es lo horrible, digamos, de esta película, lo real que es y lo horrible que nos hace sentir, porque eso es lo que somos personas que a veces decimos como, ay, pero ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué no hacer lo otro? ¿O por qué no hacer yo lo necesario para llegar a donde quiero? Y obviamente eso tiene que tener ciertos límites, porque a veces lo que tienes que hacer para llegar a donde quieres es bastante horrible, y obviamente eso te va a perseguir por el resto de tu vida. Entonces es algo bastante serio. Es una película muy interesante, y lo más pues destacado, digamos, de esta película son las interpretaciones. Creo que la mejor interpretación de todas, o al menos la más transformativa e interesante, es la de Charlize Theron, que hace de la presentadora Megyn Kelly, que es una presentadora muy conocida en Estados Unidos, que trabajó para Fox News y ahora trabaja para otra cadena, en la que también sigue siendo bastante polémica. Es ultra conservadora, no es la mejor persona del mundo Megyn Kelly, pero en esta oportunidad es básicamente la heroína en cierta medida, igual que el personaje que hace Nicole Kidman de Gretchen Carlson, aunque la verdad no me gustó tanto la interpretación de Nicole Kidman en esta película. Lo hace bien, pero no es increíble, la verdad, no me parece algo que ella no haya hecho nunca, digamos. Y después está la interpretación de Margot Robbie, que me gusta bastante, sobre todo como está escrito. Creo que muchas otras actrices hubieran podido hacer lo mismo que Margot Robbie. La verdad tengo un problema bastante grande con Margot Robbie, porque siempre tengo pues esa sensación que sus roles los podría haber hecho muchas otras actrices igual o incluso mejor. Me choca un poco que la gente sea como, oh, sí, es una de las mejores actrices trabajando ahorita mismo. La verdad es que no, la verdad es que está ahí. O sea, no es mala ni es buena, y está muy ahí. Fue nominada al Oscar por esta interpretación. Mucha gente quería que fuera por Once Upon a Time in Hollywood, lo cual es ridículo porque en esta película no hacía absolutamente nada. Hacía más Anna Paquin en The Irishman, pero en fin, lo hace muy bien en esta película, pero de nuevo creo que es más contenido del guión, y es una pena que el guión no haya sido nominado al Oscar. La mejor oportunidad de pronto para ganar un premio está en mejor maquillaje, porque el maquillaje es bastante transformativo, es clave en toda la película para transformar a John Lithgow en Roger Ailes, para transformar a Charlize Theron en Megyn Kelly, a Nicole Kidman en Gretchen Carlson. Entonces es bastante fundamental el maquillaje en esta oportunidad, y uno de los jefes del departamento de maquillaje fue el que ganó el Oscar por Darkest Hour hace un par de años, entonces tiene bastantes oportunidades en todo caso. Y esta es mi reseña para Bombshell. Espero les haya gustado este video de doble
reseña, por favor comenten qué les parecieron estas películas, qué les pareció la reseña, por favor den me gusta, compartan en redes sociales y por supuesto suscríbanse a mi canal. Muchas gracias y hasta luego.